conversatorio que ya teníamos planeado hace mucho tiempo atrás, ¿no? El 26 de diciembre parecía una fecha como, ¿no? Como, pero bueno, muy alejada y vino, hicimos con mucho tiempo de anticipación, bueno, porque tiene una agenda con bastantes actividades, y dentro de lo que es el ciclo de formación que pensamos las profesoras del campo de las prácticas de PEI, en este ciclo donde consta de diferentes talleres y diferentes conversatorios donde, bueno, puntualizamos alguna temática, ¿no? Y este tiempo de pandemia, estos tiempos, ¿no?, nos hicieron repensar estos espacios para andar más en las cuestiones de la formación docente. Y este es el último conversatorio donde se cierra este ciclo, ¿sí? Y acá la invitamos a Pía. Bueno, yo a Pía la voy a presentar. Cualquier cosa, Pía, vos completás, ¿sabés? Bien. Pía es una reconocida militante trans, travesti, afroindígena salteña. En el gobierno de su provincia llegó por concurso a ocupar el cargo de directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Con la asunción del nuevo gobierno nacional y la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, fue convocada por la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad, Alba Rueda, para trabajar en ese espacio. Dice Pía, es significativo e importante a nivel personal, lo mismo a nivel colectivo. Llego producto de la lucha colectiva. Llego por la lucha en la calle. Y también sostuvo que por primera vez tiene una mujer trans como superior en el organigrama del lugar de trabajo. Antes eran varones o mujeres cis. Tiene a su cargo la coordinación de promoción del empleo para las personas travestis, transexuales y transgéneros. Brindó distintos talleres sobre diversidad sexual y derechos de las mujeres organizados por instituciones como Universidad Nacional de Salta, Gobierno de la Provincia de Salta, a través de sus ministerios, Derechos Humanos y Justicia, Educación, Salud Pública, Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, Mujeres de la Matria Latinoamericana, entre otras. La invitamos para hablarnos de su militancia dentro del colectivo LGTB y su recorrido de lucha, además de invitarla a pensar juntos la importancia de educar desde una perspectiva feminista y transfeminista. Bueno, damos la palabra entonces a Pía, que con esta generosidad va a ayudarnos a pensar juntos. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, no me funciona bien la máquina, el audio, por eso estoy con el audio desde el dispositivo del celular y desde la máquina la cámara. Agradecer, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a las compañeras y compañeros acá presentes en la sala. Nada, yo estoy muy contenta de poder participar en estos conversatorios de aportes y desafíos para pensar nuestra práctica docente, y en ese sentido un poquito voy a trabajar el día de hoy una perspectiva que tiene que ver con la población travesti trans, con ejes LGBT, y allí más que una charla o una clase, que podamos dialogar, ¿no? Que podamos charlar, que podamos reflexionar, que nos permita ahí estos disparadores poder poner en debate, ¿no? ¿Qué sucede allí respecto a la diversidad sexual, la educación y cómo son justamente nuestras prácticas o cómo son las prácticas dentro de los espacios e instituciones educativas y espacios áulicos? Bueno, agradecer a las compañeras que me invitaron y, si les parece, arrancamos. Mucha presentación de CV, pero eso es, hasta yo me sorprendí de las palabras. Qué bonito lo que averiguaste y buscaste, Laura, muchas gracias. Bueno, como activista travesti trans, para mí es un lugar de
no solo de enunciación desde donde hablo, sino también poder ponerle ahí voz en este sentido a algo que decía Loana Berkins, ¿no? Yo no me siento que por estar maquillada, tener modismo de lo femenino, soy una mujer. Tampoco por tener cierta genitalidad soy un varón. Yo soy yo misma. Soy salteña, negra, gorda, periférica, de origen boliviano. No es el travestismo lo que me da mi identidad. Loana Berkins. La compañera Loana Berkins, una gran activista a nivel internacional, muy, muy conocida y que nos ha dejado un legado muy importante a las personas travestis y trans. Dicho esto, me gustaría, si puedo compartir pantallas, y ahí está, muy bien. Me gustaría arrancar leyendo concretamente ahí una lectura sobre un testimonio de una compañera trans para comenzar a hablar sobre la trayectoria de vida travestis trans en Argentina. A ver, 2 segundos que estoy tratando de... Bueno, ¿alguien quiere leer? Lo comparto en pantalla y si alguien se anima sería buenísimo para también ir compartiendo. Ahí está. ¿Se ve algo, compañeras? Sí, ¿verdad? Sí, se ve, sí, sí. Perfecto. Rosa es una compañera travesti trans que dejó su testimonio y que a mí me gusta como poder llevar a la lectura y va a ser el disparador de nuestro encuentro el día de hoy. ¿Alguien se anima a leer o leo yo? No hay problema. No veo... Si querés leo yo, pero si se ofrece otra Dale. compañera, como quieran. Si querés leo yo. Ahí va. Muy bien, ahí va. Historia de Rosa. Mi nombre es Rosa. Nací en 1950 en Tucumán. El primer recuerdo que tengo de mi vida desde la infancia está relacionado con la discriminación de mi sexualidad. Mi padre, que me arrastra por el living de casa de un brazo, y yo con un vestido de mi madre lloro desconsolada, tirada en el piso. Él que me amenaza con sacarme así a la calle. No sé qué edad tengo, pero en mi recuerdo parezco entre 4 y 6 años. Desde entonces hasta hoy, 19 de noviembre del 2011, mi vida entera es un rosario de discriminación. Cuentas ensambladas día a día, con momentos que si uno los leyera en un libro parecerían historias irreales por lo fantásticas. Solo voy a citar algunos en esta ocasión a modo de ejemplos, pero con momentos de mi vida, y Dios sabe que he tratado de olvidarlos y no he podido. Tal vez simplemente es porque se repiten una y otra vez, día a día, sin pausa. A los 8 años, mis padres se mudan a 6 cuadras de la casa de mis abuelos maternos. Cada vez que tenía que ir sola por pedido de mis padres o a visitarlos, debía pasar por un pasaje donde desde una casa humilde salía gente a apedrearme. Cada vez, sin aburrirse de ver la misma imagen del niño corriendo, escapándose de las piedras, hasta que decidí tomar otro camino, más largo, pero más seguro. Lo peor es que yo no entendía por qué lo hacían. Ni siquiera había tomado una decisión sobre mi sexualidad, ni mucho menos teniendo sexo. Solo era una niña. A los 14 años, mi madre me envió a un psicólogo y él me derivó a un psiquiatra. No es mucho lo que puedo contar de esa época, y creo que es por las drogas que me ponían cada vez que tenía que ir a las 6 de la tarde. Me recostaban en una camilla y a través de un suero me pasaban la medicación. Solo Dios sabe qué hicieron conmigo. En 1980, con 20 años, me vine a la ciudad de Buenos Aires. Trabajaba en la central telefónica de Ferrocarriles Argentinos. Empleo que perdí por estar detenida, y era tantas veces que no podía justificar las ausencias. Fue la policía, y solo ellos, quienes me lanzaron a la calle, porque aquí, transvestismo estaba relacionado con prostitución, algo que en mi pueblo todavía no ocurría.
Desde mi primer arresto me hicieron firmar segundo H y segundo F. Eran edictos que se referían a la prostitución y al travestismo. Viviendo en Talcahuano y Sarmiento, una mañana, luego de comprar pan en el supermercado, me llevaron detenida con la bolsa con pan. Cada vez que salía de casa, debía bajar las persianas y cerrar con llaves, porque no sabía cuándo regresaba. Y en mis carteras ponía muda de ropa interior y una frazada para dormir en el calabozo que me tocara. Así salía cada mañana para hacer las compras para mi alimento diario. Un día me detuvieron en Vicente López y ya en el calabozo me senté en la tarima y pensé, otra vez presa, esta es la número 700. Ese día dejé de contarlas, se iba a mi salud mental en ello. Pero como anécdota diré que un día estuve detenida 3 veces en distintas jurisdicciones. Renovar el documento fue toda una odisea. Me rechazaban la foto. Cada vez que iba a retirarlo me decían que no estaba aún, que debía tomarme otra. Me hacían tirar el pelo hacia atrás, tirarme y sacarme el maquillaje, los aros y todo lo que pudieran ver como femenino. Así tomaban la foto, pero aún así la rechazaban. Muchos años antes yo había aprendido a no preguntar los por qué. A veces pienso que soy como un dinosaurio que sobrevivió a las eras geológicas. Todas las amigas trans que recuerdo están muertas. Las mató la policía o los grupos parapoliciales, o los ladrones de la Panamericana, o la AAA, o los militares, o el SIDA, o sus maridos, pero ya no están, solo yo. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Bueno, quería arrancar con este relato y este testimonio de Rosa, que está recopilado en el año 2011 a través de unas entrevistas que se hizo con organizaciones sociales, MTA, 100% diversidad, y era un año muy importante porque en el año 2012 se aprueba en Argentina la Ley de Identidad de Género, la 26743. Esa ley de identidad de género no solo habla sobre el derecho a el cambio registral, a tener la ciudadanía travesti trans, sino también habla de salud integral, trato digno en su artículo 12. Y les decía que me parecía bueno trabajar el testimonio de Rosa porque vemos una trayectoria allí desde la niñez que está atravesada por la violencia, que está atravesada por la discriminación. Y también, ¿no?, por la salud, qué es lo que sucede ahí con la salud y qué es lo que sucede con la educación en la pregunta. Las trayectorias de vida travestis y trans, al día de hoy, después de 8 años de tener una ley de identidad de género, se sigue padeciendo situaciones de violencia estructural, ¿no? Nos siguen las personas a las cuales están en nuestras familias, personas que, no sé, un abuelo, una mamá, un papá, gente que nos tiene que dar afecto en la niñez cuando expresamos, manifestamos o iniciamos un proceso diferente al sexo asignado al nacer, inmediatamente aparece allí la falta muchas veces de comprensión, de acompañamiento de la propia familia. Y se da la expulsión. La población travesti trans está presente en la migración, porque no solamente hay una expulsión de ese hogar, sino también de nuestros propios pueblos, de nuestras propias provincias. Esto sucede no solo en este seno de la familia o del pueblo o del lugar de donde hemos recorrido nuestras vidas, sino también de las instituciones. Y allí aparece la escuela, y allí aparecen los hospitales, aparecen los centros de salud, aparece el acceso a la justicia, aparece el acceso a un empleo. Y entonces, lo que encontramos ahí es que se presentan situaciones específicas de discriminación, pero también de violencia y de expulsión.
Nosotras tenemos 14 años de la educación sexual integral en Argentina. La 26150 tiene 14 años, ya es una adolescente la ESI. Pero aún sigue siendo en muchas escuelas de la República Argentina una gran ausente. Hay mucha resistencia y esa resistencia viene también de parte de los adultos responsables de un aula, de una escuela, de una institución. Cuando pensamos en la reflexión en torno a las trayectorias de vida travestis y trans es, ¿puedo tener en mi aula un alumno, una alumna, niña, niñes, adolescentes, que vengan y me pregunten, señorita, me pasa esto, me gusta este juego, me gusta este color, siento este deseo? ¿Qué le podemos contestar como docente? ¿Qué le podemos dar respuestas allí? Y durante mucho tiempo, personas travestis y trans adultas podemos contar distintas experiencias en donde aparece el disciplinamiento de nuestros cuerpos, el castigo, ¿no? Si nosotras recordamos algunos momentos específicos y bueno, les podría contar que estaba castigada no porque había cometido algo malo en contra de la convivencia o en contra de un individuo. No, el castigo era por caminar como mujer, por mi forma de hablar, por el modismo. Eso es lo que molestaba no solo a mis compañeros y compañeras en la escuela, sino también a la maestra, a las personas adultas en esos espacios. No tenía una respuesta al proceso identitario o al proceso que uno estaba viviendo, y lo que aparecía allí es hablar a los papás, derivar a un psicólogo, porque inmediatamente aparece la lectura patologizante sobre nuestras identidades travestis y trans. Ah, no, se siente una mujer en un cuerpo de varón, o tiene la cabeza de mujer en un cuerpo de varón, o no, todos esos discursos forman parte de esa patologización, de eso que se llama disforia de género, que son discursos que nosotras fuimos erradicando, que fuimos luchando, porque construimos nuestra identidad de género en estos cuerpos, con estas genitalidades, con estas corporalidades. Y muchas veces sucede que no contamos con muchas herramientas para tener empatía, pero tener un diálogo con las personas travestis y trans en estos procesos, ¿no? Y ahí el adulto, que tiene una responsabilidad como agente del Estado, en la justicia, en la docencia, en la salud, en el deporte, pueda ahí generar un acompañamiento respetando a esa sujeta o sujeto de derecho, que son los niños y niñas, que son los adolescentes. Hoy nos encontramos en otro proceso porque hay un escenario de la transición de este cambio de paradigma. Las personas LGBT ya no pueden estar bajo la alfombra o a los márgenes o a los costados del diseño de estas políticas públicas o cómo pensamos las acciones curriculares sin tener, ¿no?, en cuenta qué pasa con lo LGBT. Y ahí hay una persona, una profe, que ustedes la deben conocer, que es doctora en educación, Graciela Morgade, que ella trabaja ahora en el Ministerio de Educación, y en distintos foros sobre la ESI, ella planteaba en uno de los libros, que es Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género, la gran dificultad que tenía la escuela para poder nombrar las diferentes experiencias que los límites de clase, género, grupo étnico y orientación sexual y otros colocan en la vida de quienes incluyen en la educación formal como estudiantes. Si bien esto ya tiene unos años, que es del 2008 me parece la recopilación del trabajo aún tenemos estas dificultades con un artículo que es el trato digno. Si la persona trans no tiene el documento, bueno, no sé cómo la tengo que anotar, no sé cómo tengo que llenar en mis instrumentos de formulario, en mis instrumentos institucionales.
porque ahí aparece o varón o mujer, y yo tengo que poner lo que dice el documento. Entonces, pero hay una ley, que es la 26743, que dice específicamente allí el tema de cómo anotar, respetando la identidad de género, con las iniciales del nombre del documento registral, el nombre propio, número de documento no cambia, apellido no cambia, los padres, nada de eso cambia, lo único que cambia es el nombre propio. ¿Cómo quiero que me llame mi maestra, mi maestro, mi profesora? Entonces, hay un desafío muy importante porque las estructuras de nuestras instituciones sociales son estructuras transodiantes, estructuras que han excluido a la diversidad sexual. Entonces, no se trata de que una docente en una escuela, porque tenga abordaje de perspectiva de género, sea quien resuelva la situación de la ESI o quien resuelva la situación de demanda de alumnos LGBT. Debe ser una política educacional hacia adentro de las propias escuelas, cómo abordamos no solo la educación sexual con perspectiva de género, sino también con diversidad sexual. Y entonces ustedes me dirán, bueno, recurramos a los materiales que hay de diversidad sexual. Y bueno, puede ser que sea muy poco, pero encontrarnos en un desafío de construir esa batería de herramientas pedagógicas que contemplen las vidas y trayectorias de personas LGBT y sobre todo de personas travestis y trans es importante. Voy a compartirles ahora un poquito para, a ver, un segundo, vamos a ir con el PowerPoint. ¿Se ve? ¿Se ve, compañeras? Sí, sí, se ve. Se ve muy bien. Hacia una educación no binaria, nombre propio, travesti trans, historia de lucha. Las personas travestis y trans, el movimiento LGBT, el movimiento travesti trans, tiene precedente y tiene una historia muy importante en Argentina. Y reflexionar hacia una educación no binaria es justamente pensarnos que las estructuras de nuestros instrumentos, formulario, registro, nuestros distribución de los espacios de las escuelas, la división binaria aparece allí presente. ¿Cómo desconstruir esos espacios o cómo pensar en esos espacios para que sean espacios plurales, no enmarcados en la binariedad, sino con respeto a la diversidad sexual? Es tener en cuenta las trayectorias de vida travestis y trans del movimiento LGBT, pero también esta gran lucha que se dio a lo largo de estos años. Hay un paradigma de derechos humanos a la identidad de género, ¿no? Que esto tiene que ver justamente con distintas categorías del origen sobre categoría travesti, transexual, transgénero. Son categorías importantes, pero que en algún momento estaba muy ligada a la categoría médica, ¿no? A la categoría de las ciencias médicas, a lo que era la transexualidad. Acá rescaté el origen de la categoría transgénero del género en disputa de Judy Butler, después formulaciones identificadas por Sandra Stone, que tenía que ver justamente con esta utilización del término de transgeneridad o transgénero, ¿no? Transexualidad. Hay un hito importante en ese recorrido a nivel internacional, pero también en la región de Latinoamérica. En ese sentido, el feminismo y el transfeminismo permitió tener herramientas específicas de lucha frente a discursos médicos hegemónicos, ¿no? A mí me parece ahí importante la conjugación, no solo de los recorridos feministas que aporta la academia, sino del recorrido de la militancia y el activismo en cada uno de estos espacios a nivel mundial.
Por ejemplo, esta militante transgénero Susan decía en un relato: el cuerpo transexual es un cuerpo no natural, es el producto de la ciencia médica, es una construcción tecnológica, su carne es desgarrada y cocida nuevamente en una forma diferente de aquella en la que nació. Mujer transexual y el monstruo de Frankenstein, escribía Susan, muy en relación a una película. No sé si las personas acá en la sala habrán visto en algún momento la película La Danesa, que bueno, que allí hay también, ¿no?, una reconstrucción a qué pasa con la patologización y la adecuación mediante el campo de la medicina a los cuerpos transexuales. En Argentina, un académico como Mauro Cabral definió de la siguiente manera la transgeneralidad, ¿no? Transgeneridad. Constituye un espacio por definición heterogéneo en el cual convive, en términos no solo dispares, sino también enfrentados, un conjunto de narrativa de la carne, el cuerpo y la prótesis, el deseo y las prácticas sexuales, el viaje y el estar en casa, la identidad y la expresión de sí, la autenticidad y lo ficticio, el reconocimiento y la subversión, la diferencia sexual y el sentido, la autonomía de... Bueno, él da acá esta definición en relación a las subjetividades de la transexualidad, y el compañero Mauro Cabral tiene muchos escritos en torno a la intersexualidad, ¿no? De hecho, él milita no solo no binario, sino qué pasa con la intersexualidad, qué pasa con esos cuerpos que cuando vienen a este mundo, ¿no? Cuando nace un bebé, hay una lectura del médico base a la genitalidad. Dice, bueno, si tiene pene, va a ser varón y es inscripto allí como masculino. Si tiene vulva, es inscripta como femenina, y ahí el médico está leyendo ese cuerpo y ubicando en esa binariedad. Después viene otra institución, que es la del registro civil, ¿no? Y ahí se produce justamente las categorías binarias y puesto en esos términos la diferencia sexual. Pero ¿qué pasa con la intersexualidad? Y la intersexualidad, cuando hay una lectura, se viola los derechos de las personas intersexuales cuando los médicos o los papás deciden sobre esos cuerpos. Este año se está trabajando en el Congreso un proyecto sobre la intersexualidad. El ingreso de la orientación sexual e identidad de género al corpus jurídico y filosofía de derechos humanos, los principios Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta salieron en el año 2007 y fueron fundamental y fue piso para lo que va a ser después la 26743 en el 2012, en términos no solo de categorías conceptuales que abarcan los derechos de la población LGBT, sino también en definiciones sobre la identidad de género de personas travestis, transexuales y transgénero. Y acá dice, bueno, el Estado debe adoptar medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas que se basan en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, roles, estereotipos, etc. Y acá define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Este principio de Yogyakarta va a aparecer en los primeros artículos de la Ley de Identidad de Género. Hay críticas a nivel general sobre los discursos humanistas, ¿no? Bueno, Silvia Rivera Kunsikansky es una gran
escritora, pensadora boliviana, donde justamente hace una crítica a los discursos humanistas occidental y sobre estos derechos humanos en relación a que dice que se encubren nuevas formas de colonización. Por eso es muy importante ver qué sucede en Argentina con las construcciones de identidad de género. ¿Por qué la palabra travesti resulta de suma importancia en Argentina frente a la lucha de un movimiento organizado contra la violencia policial, contra los edictos, contra los códigos de falta? Miradas transfeministas. Allí tenemos a Luana Berkins en el año 91, cuando un grupo de compañeras travestis y trans forma las primeras asociaciones con el nombre de Asociación Travesti Argentina, ATA, ¿no? Kenny de Micheli, que también allí aparece en un texto que salió este año de Josefina Fernández, en una biografía a la Berkins. ¿Qué pasa con los derechos LGBT, ¿no? Ahí pensar que las personas travestis y trans no siempre han formado parte del movimiento de gays y lesbianas, sino que fueron tensiones, fueron disputas, fueron procesos que se llevaron ahí adelante desde los años 90. Pero nosotras en los 80 y después de la última dictadura militar en Argentina, hay diferentes indicios de organización en localidades, ¿no? Que tiene que ver con formas de organizaciones travestis y trans. Alianzas. Este movimiento no solamente logró tejer alianza con el movimiento gay, lésbico, travesti, ¿no? Sino también con alianzas feministas, alianzas con las abuelas y madres de Plaza de Mayo, alianzas territoriales, alianzas con docentes por la diversidad sexual, por ejemplo. ALIT, la organización que mencionaba hace rato de Luana Berkins, pero también hay otras organizaciones como ATA, qué pasa en los medios de comunicación en los años 90 y cómo está centrada la visión del travestismo como objeto pintoresco. Esto va a aparecer bien en el itinerario travesti de Luana Berkins, que es un escrito muy bonito que recomiendo leer. Situaciones de encuentro, como la jornada feminista, ¿no? ¿Qué sucedía con estos encuentros que eran encuentros nacionales de mujeres y que no permitían la participación de identidades feministas como las personas travestis y trans? Y allí una gran lucha, no solo para que esos encuentros no sean solo encuentros nacionales, sino sean encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans e identidades no binarias. Eso fue una gran lucha que llevaron adelante muchas compañeras travestis y trans con mujeres dentro de esos mismos feminismos, pero también con estos encuentros que ahora reconoce que son encuentros plurinacionales y no binarias, ¿no? Bueno, la situación del 19 y 20 de diciembre como la crisis allí del 2001, ¿no? Como jornadas históricas de lucha en donde el sonido de los tambores eran sonidos de tambores de furia. Es que recuerda a los carnavales, ¿no? ¿Y por qué los carnavales representan también allí los indicios donde nuestros cuerpos han sido espacios de visibilización, estos carnavales o los corsos en muchas provincias y localidades, ¿no? Particularmente mi militancia y mi activismo es de Salta porque soy salteña, estoy allá, nada, hace muy poquito estoy acá teniendo una experiencia en la ciudad de Buenos Aires, pero los corsos en Salta con los caballeros de la noche era algo histórico de muchas décadas, pero pasados los corsos, ninguna de las personas se preguntaban dónde estaban las personas travestis y trans, qué sucedía con sus derechos, por qué quedaban expulsadas de las escuelas o de oportunidades laborales o de acceso a derechos como salud y justicia.
Acá la lucha organizada para las travestis, el estado de sitio es a diario, decía Loana Berkin, con la persecución policial, las restricciones a circular libremente. Recordemos que aún se está trabajando porque hay 18 provincias donde existen los códigos contravencionales, ¿no? En Salta es el artículo 114 del Código de Contravención, en donde el policía tiene la potestad y ahí te violenta física, psicológica, mente, y es como muy tremendo el poder que se tiene cuando se ejerce esa coerción de violencia sobre los cuerpos travestis y trans. Bueno. Hay un recorrido histórico por el 2002, ¿no? Con Diana Zacayán, el movimiento antidiscriminatorio de Liberación MAL. En el 2005 ATA focaliza su trabajo de acceso a la salud, el trabajo con el tema del VIH. 2005-2006 ALIT, Nadie Chazú, esta cooperativa textil como fuente de la economía social solidaria y popular para generar justamente oportunidades de empleabilidad a personas travestis y trans. Desde el 2005, el Plan Nacional contra la Discriminación. Bueno, Diana Zacayán, una gran activista travesti trans, que logró en la provincia de Buenos Aires, en septiembre del 2015, el cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. Al mes siguiente, en octubre, la asesinan a Diana Zacayán y ese crimen lo reconocemos como un travesticidio. Y hace muy poquito la Cámara de Casación sacó esa figura que para nosotras es una figura de un antecedente del reconocimiento no solo a la subjetividad travesti, porque Diana se auto-reconocía travesti, sino también a un crimen que fue con saña, con odio, tremendo, ¿no? Digo que es importante recordar a Diana Zacayán, a conmemorar a Diana Zacayán y a seguir insistiendo por la aplicación de esa gran lucha que tiene que ver con la inclusión en la educación, en el trabajo, en la salud. Diana militaba mucho en La Matanza y ahí hay un legado muy importante para todo el activismo y la militancia, ¿no? 2000 surgieron nuevas organizaciones, después de estos procesos yo creo que nos encuentra más organizadas hacia el 2010, ya con muchas organizaciones gays, lesbianas, travestis, trans, identidades no binarias, más reciente organizaciones no binarias hacia este tiempo, pero producto justamente de esa gran bisagra que fue en el año 2010, la discusión por el matrimonio igualitario. Un punto importante y nodal dentro de este recorrido histórico también, ¿no? Blas Radi, un activista trans masculino, porque no solamente existen identidades trans femeninas, mujeres trans, travestis trans femeninas, sino también hay un activismo travesti, en este caso trans masculino, ¿no? Donde se reivindica la existencia y la legitimidad de forma de masculinidad no cisexuales ni heterocentradas, y sí se erigen contra todas aquellas representaciones de sus identidades que mediante trayectorias biográficas estereotipadas lo victimizan y despojan de su capacidad de agencia. En el año 2010, bueno, allí puse lo del Frente Nacional de Ley de Identidad de Género, que dio lugar al año 2012 a la aprobación de la Ley 26743. En el 2012, la Ley de Identidad de Género ratifica en sus primeros artículos el cambio de documento, cambio de nombre de pila, la imagen mediante un trámite personal administrativo y no tener que ir a la justicia. Antes del 2012, las personas trans que querían realizar su cambio de DNI tenían que ir a la justicia y presentar pruebas. ¿Qué prueba? Bueno, y ahí volvíamos no solo a la patologización de los cuerpos, sino también a cómo se judicializaba.
con la ley de identidad de género se despatologiza las identidades, pero también se desjudicializan. Ya las personas travestis y trans no tenemos que acudir para presentar pruebas a la justicia de nuestras existencias. Legislaciones y avance, bueno, yo acá quise poner un poquito lo que mencionaba, no solo del decreto en torno a la modificación, ¿no?, de leyes nacionales o provinciales, como en el caso de la provincia de Santa Fe, o la ley de identidad de género en el 2012. Bueno, hay un artículo que hemos escrito con una compañera sobre una investigación en torno a la población travesti trans en pueblos originarios en el norte de Salta, particularmente en el departamento de San Martín. Lo hicimos en el 2018 y este año logramos recuperar un análisis en torno a la furia travesti entre fronteras, la comunidad de la diferencia y problematizaciones en torno a encuestas de relevamiento que hicimos allí. El Teje fue una de las primeras revistas que salieron ahí visibles, ¿no?, hacia el año 2007, con mucha trascendencia a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Este fue con una editorial de Marlene Guayar y con, bueno, un artículo, ahí aparecía Loana Berkins hablando de política. No solamente somos travestis y trans que venimos a hablar y a ser sujetas de derecho, sino también sujetas políticas sobre aquellos problemas que tenemos frente al acceso a los derechos y cuáles son las violencias y discriminaciones que aún se padecen. También hay un artículo de Diana Zacayán en torno a la educación y la salud en La Matanza. Bueno, tenía eso y voy a leer lo último y pasamos a hacer una ronda de diálogo, ¿les parece? Este texto que elegí es de Marlene Guayar para poder trabajar. ¿Quieren saber qué es ser travesti? ¿Todavía no lo saben? ¿Qué dudas le caben? Desde los 8 años que estamos lejos de casa, en las calles, y hemos sobrevivido, mínimo hasta los 35. Nos empiezan a perseguir a los 18, mucho más sistemáticamente y de forma explícita. Nos matan. ¿Y ustedes siguen sosteniendo que no saben lo que es una travesti? No nos ven cuando somos niñas, nos ven recién cuando somos punibles. Entonces caen todos los conceptos adultocéntricos y morales sobre el derecho a usar el espacio público, sobre el escándalo del cuerpo desnudo en la calle. Pero antes de esto ha habido un enorme proceso de invisibilización. Desde el primer día en que nos descubre, está la institución policial ubicándonos en la apartheid de la zona roja, del calabozo, de la persecución. A las trabas nos atraviesa la diáspora. Estamos dispersas por el mundo hasta que el otro nos hace de espejo. Somos radicalmente migrantes. Y entonces, una vez más, volvemos al comienzo y la pregunta vuelve a ser, ¿qué es una travesti? Pero ¿cómo no lo saben? Si todo el mundo nos cogió en este país. Todas las travestis tenemos un cementerio en la cabeza. Han muerto amigas de mi misma edad y más jóvenes a lo largo de toda mi vida, y todas por causa evitable. A las personas heterosexuales no les pasa eso de tener 1500 muertes en sus mentes, en su historia. Este es del librito Marlene Guayar, que también recomiendo, Diccionario Travesti de la T a la T. Lo sacó Página 12 en algún momento. El otro librito que mencionaba era de Graciela Morgade, Educación Sexual Integral, Conceptos con Perspectiva de Género. Y voy a recomendarles también una novela de Camila Sosa Villada, Las Malas,
les recomiendo, porque estoy segura que en la carrera y en la formación docente no hemos tenido la posibilidad de leer autoras o bibliografía de personas travestis o trans, y ahí es muy importante de que si nos estamos acercando a tener la perspectiva de diversidad sexual, poder también incluir estos puntos en nuestras lecturas de formación, ¿no? El artículo del trabajo les voy a compartir por el chat ahí en un minuto, y les voy a leer la poesía, y con esto, si te parece, Laura, abrimos a las preguntas y vamos a los diálogos, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, al final del artículo de investigación le pusimos, bueno, un poema que había escrito que denomino Grito. Despierto con furia y recuerdo, faltan pocas horas. Grito, lentejuelas, taco, brillos, bandera y un chus, sabrás bien. Grito, sí, es de Paco, otro brillo y ya no más. Todas radiantes encolumnadas. Grito, vamos las cuerpas, trabas, maricas, torta, insurrectas, las traidoras al patriarcado. Grito, porque ya no oyen mis palabras. Grito de resistencia porque hay lucha y memoria. Grito porque sueño. Grito porque no nos maten a los 35. Grito porque ya no están. Grito porque es un genocidio silencioso. Grito que me devuelvan a mis hermanas. Grito porque ustedes son responsables. Grito hasta quedar sin aire y estar con ella. Muchas gracias. No. Gracias, Pía. Bueno, muchas gracias por compartir y poder poner cuerpo, palabra, ¿no? A todas las compañeras travestis, a la lucha travesti, ¿no? Poder poner el cuerpo, la palabra, mencionarla, porque nuestra profesión está en eso, ¿no? En dar la palabra. Y para dar la palabra tenemos que ponerle contenido, este contenido que estuvo ausente, bueno, en muchos años, y poder constituirlo, ¿no? Poder hacer legar a las nuevas generaciones las luchas de las mujeres, la lucha de las travestis, ¿no? Y poder ponerles nombre y palabra, ¿sí? Nombre y apellido, ¿no? Y eso, no sé, para podernos a pensar, acá nosotros estamos pensando, ¿no? Prácticas docentes que puedan dar esas voces, ¿no? Poder no callar esos recorridos diversos, distintos, ¿sí? Esos recorridos para que los sujetos y las sujetas se puedan desarrollar plenamente, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea, ¿no? Que podamos pensar y reflexionar justamente para una sociedad más igualitaria, más justa, ¿no? Y bueno, y como una institución que somos parte de la institución educativa, que no violente, ¿sí? A estas identidades, a estos cuerpos, ¿sí? Bien. Bueno, a partir de ahora damos la palabra para reflexiones, para preguntas, para lo que ustedes quieran compartir. Les cuento que acá en el auditorio está compuesto por compañeras, compañeros docentes, estudiantes, está la Secretaría de Géneros del Centro de Estudiantes Normal 4. Bueno, así que estamos acá compartiendo algunas reflexiones. La que quiera o el que quiera. ¿Hablé muy rápido o intimidé? ¿O quedaron ahí todos, estuvo bien? Perdón, por ahí lo hice tan rápido ahora pensando si podemos retomar algunas ideas y fue como muy rápido, no hay problema, ¿eh?
Siéntanse en confianza. Hola. Yo creo que es hermoso que puedan hablar, que puedan compartir la experiencia de la formación docente también. ¿Han tenido compañeras trans en su formación? ¿Se han cruzado con compañeras trans en la carrera? ¿No? Más o menos. Hola, Julia, yo vos quería, querías hablar, sí, sí. romper un poco el hielo, que siempre es difícil hablar después de de la invitada. Gracias, Pía, por todas tus reflexiones. Y justamente me quedé pensando un poco en esto, y es qué cuerpos construimos, incluso adentro del profesorado, ¿no? Más allá de lo que vaya a pasar después o antes o durante en los jardines, ¿qué cuerpos se esperan de los estudiantes? ¿Qué cuerpos se esperan de los docentes? ¿Qué deseos están habilitados a docentes y estudiantes, digamos, y en ese juego se asume siempre el cisexismo, se asume siempre la heterosexualidad, hay que ponerle palabras cuando eso no es así, porque de lo contrario estás siendo asumida o asumido como, ¿y qué pasaría si una docente abiertamente en la primera clase dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Julieta, lesbiana? ¿Qué pasa? Digo, trabajando sobre todo en el nivel inicial, o qué pasaría si viene Pía y dice, hola, ¿qué tal? Yo soy la docente de esta práctica, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en juego o en tensión en ese momento? Y me parece que un poco lo que nos enseñaron Diana y Loana, digamos, su legado es saber que las travestis, los varones trans, las lesbianas, los putos, estamos en absolutamente todos los lugares y no solamente en los esperados, ¿no? Digo, las personas trans no solamente estudian en el Mocha Celis, si bien muchas sí, porque no quedan otra y porque los espacios son expulsivos. ¿Cómo podemos hacer para que el normal 4, en este caso, digamos, se visibilicen otras existencias que no sean simplemente siempre las esperadas? Y en ese sentido, como la ESI es transversal, creo que todas las materias tenemos, todas las docentes y los docentes tenemos el deber de justamente transversalizar la ESI, que eso significa no trabajar una sola clase o una jornada, bueno, lo que significa diversidad sexual y decir, podés tener en el jardín 2 mamás lesbianas, sino justamente hacer de eso una realidad que nos atraviese a diario. Así que, bueno, un poco eso y agradecerte. Bien. Yamila, Jair, perdón, tiene una pregunta, Jair López. Y ella, bueno, pregunta, ¿no? ¿Qué hace ante esto? ¿Lo lleva al médico, al psicólogo? Digamos, después de lo que habrá que escuchado, ¿no? de estas luchas, ella te pregunta eso, como mamá. Bueno, para mí contarles, si una hija inicia un proceso de identidad trans, travesti, o transexual o transgénero, es muy difícil decirle a la mamá, al papá o a quienes, les juro que, bueno, yo igual tengo muchos años más pero en mi propia adolescencia creo que fue el momento más duro poder enfrentar, porque sabía que ahí lo que iba a recibir podía ser un reto o directamente, bueno, te vas, que eso es lo que generalmente una se prepara, ¿no? Cuando una manifiesta su identidad y dice, bueno, no voy a soportar más nada esto, y entonces ahí se encuentra muchas veces con padres que no hay una comprensión y te expulsan del hogar, ¿no? Y me parece importante ahí como mamá, a lo que preguntaba recién Jair, o como papá, no sé, como adultos ahí, tutores de hijes, primero poder acompañar a eso que se está animando a decir, que se está animando a poner una palabra. Hoy siento que estoy en este proceso y soy transexual o soy trans o tengo esta identidad. Y la mamá puede decirle, está bien, no, que no aparezca inmediatamente lo del médico, que no aparezca la mirada de que hay un problema y quien nos va a corregir
lo que se entiende dentro de la disforia como la desviación o no, todos esos conceptos son patologizantes. Yo creo ahí que podemos hacer un trabajo de acompañamiento a nuestros hijos, decirles de que hay otras personas trans, que hay organizaciones de papás, de mamás, que acompañan a sus niños y niñas en procesos de identidad de género, que hay organismos que vienen trabajando también estos procesos para tener mayores herramientas, que está bueno que no solamente exista la posibilidad de poder ir a charlarlo, a recibir orientación o a trabajarlo con un psicólogo amigue, que tenga esta perspectiva de conocer la diversidad sexual, porque no es lo mismo ir a trabajar con un psicólogo que viene de la escuela, no sé, del psicoanálisis y que va a prejuzgar o que va a poner ahí los estereotipos de la patologización, a trabajar con psicólogos que vienen ya acompañando a familias, a niñas, a adolescentes trans, ¿no? Y ahí también hay un trabajo y un camino que hacer como mamá, como papá, como familia, como adultos, porque también hay un proceso allí que se hace. No es lo mismo el hijo que está haciendo el proceso de identidad de género, pero hay también, no sé, mi mamá decía, siento un gran dolor, siento que he perdido a mi hijo varón, porque nació un varón y en el hospital me dijeron que era varón, y ahora que sos una persona travesti, que sos una persona trans, siento que pierdo. Y dice ella, para mí hay un duelo. Bueno, algunos papás lo verán como algo dolorosísimo, otros lo verán como acompañamiento, desde otra perspectiva, y otros que expulsan o que te someten a castigo. Hace muy poquito un compañero había sido atado en el patio de su casa y no recibía alimentos. O sea, atado en el patio estoy hablando en Salta porque hay localidades donde es mucho más difícil. Y de salir y decir visiblemente soy trans en mi pueblo, soy trans en este pueblo, es muy complejo. Entonces creo que allí los docentes tienen algo importante en su rol, ¿no? Tienen algo importante en esa educación y en lo que se educa les aseguro que poder dialogar, poder hablar, compartir es hermoso. Yo decirte, Yair, que no hay una fórmula matemática y que eso va a ser el resultado de esto, ¿no? Sino que es el acompañamiento, tejer alianzas y diálogos con organizaciones trans, organizaciones de mamás, papás, padres que vienen trabajando ya estos temas. Hay materiales también. Yo tengo una compañera de trabajo que se llama Valeria Paván, que ella es una coordinadora de la parte de salud y que ha escrito sobre adolescencias y niñeces trans, porque acompañó a una de las primeras niñas en Argentina a hacer el cambio registral, como es el caso de Lulú, ¿no? De Loana, allí con la madre Gabriela Mancilla, que tiene también un libro que es Yo Nena, Yo Princesa, y después tiene otros 2 libros más que ha sacado. Pero bueno, decirle a Yair cortamente que es importante, ahí está, muy bien, ahí tiene ella los libros. Qué genia, Laura. Bueno, eso me parece, no hay una fórmula, creo que no hay que castigar, no hay que violentar a nuestros hijos, no hay que pensar que la heteronorma, la heterosexualidad que yo puedo tener como mamá, como papá, como tía, es la que se debe imponer sobre los hijos, sino acompañar en un proceso de mayor libertad, autonomía y soberanía sobre su propio cuerpo, cuidar, y en ese acompañamiento es porque la violencia va a venir de otros lados, va a venir de los compañeritos de la escuela. Yo tengo algunos relatos de la escuela primaria donde el castigo era, por ser maricón, estar en un rincón del aula expuesta, ¿no? Y esos castigos no le hacían al resto de las personas. Que me agarren a la salida de la escuela mis compañeros no era porque
era bajo esas lógicas de discriminación y de violencia que aún hay, ¿no? Cuando escucho la palabra puto en el aula, o maricón, o marimacho, o distintas palabras que se utilizan, como docente muchas veces callo, hago silencio, y no estoy escuchando lo que está pasando en el aula porque digo, no, bueno, es algo así nomás, que están siempre son así los chicos, las chicas. Y no, no es siempre así. No tenemos que ser cómplices bajo nuestro silencio sobre las prácticas de discriminación y violencia. Hay que hablarlo, hay que dialogarlo. Así que, Yair, decirte que contás conmigo, contás con todas nuestras compañeras, hermanas, travestis y trans, con las redes que hay tejidas en nuestros territorios también. Bueno, ahí me callo, no sé qué. Paula quería tomar la palabra, creo. Primero Verónica está, y después Paula, la compañera Paula. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, agradecer el espacio, gracias Pía, gracias a quienes lo gestaron. Mi nombre es Verónica, yo soy mamá de 3 hijas y mi hija menor, Serena, que tiene 12 años, es una niña transgénero, pero además soy docente, así que me siento interpelada por todos lados y además soy mujer. Quiero decirle a Yair que nosotras, como mamá, lo único que te voy a decir es que tenés que abrazar, no sé si es tu hijo o tu hija, tal vez vos le llames hijo, pero ella te está contando que es una hija, y decirte que yo soy, no sé si lo dije en Neuquén, nosotros conformamos una organización de familias y amigos, amigas de infancias y adolescencias trans, que se llama Nueva Crianza, y albergamos familias de Neuquén y de Río Negro. Y lo primero que hicimos es algo de lo que dijo Pía, ¿no? Encontrarnos, abrazarnos, y de esa manera abrazar a nuestros hijos. Lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que decirle es, aunque no entendamos nada, Yair, decirles que les amamos incondicionalmente, porque eso va a asegurar la vida de esa persona que la amamos realmente. Después veremos cómo vamos entendiendo nosotros eso, o sea, es un rollo personal. Después veremos como mamá, cómo se me destruye ese proyecto que había armado de persona, de hijo, de hija. Después veremos cómo vamos entendiendo que estas personas llegan a hacernos el mundo más maravilloso. Hoy yo puedo decir que agradezco y le deseo a todo el mundo que tengan hijes trans. Y quiero decirles que cuando estaba embarazada ni siquiera sabía que existía la infancia trans, que me costó años entender lo que mi niña me estaba diciendo. Años de sufrimiento de ella. Tenía 8 años cuando pude escuchar a Gabriela Mancilla y entender, y era otra mamá. Y porque lo dijo otra mamá, yo pude entender que lo que pasaba en casa era que estábamos mirando a una niña diciéndole que era un niño que podía usar cosas de niña, pero nunca reconocíamos su identidad. Y entonces pude entender ese sufrimiento, esas angustias, ese llanto, esas tristezas, ese insomnio. Mi hija no dormía y me decía que lloraba y no sabía por qué. Poder pasar de eso a una niña feliz, plena, orgullosa de ser quien es. Yo soy Serena, dice, una niña trans. Lo dice ella y nosotros nos llena de emoción y de orgullo. Y decirte, Yair, que no transiciona tu hijo, tu hija, tu hija. Van a transicionar ustedes como familia. Tu hija sabe perfectamente quién es, desde siempre. Lo que hacemos es transicionar. Lo mejor que podemos hacer es abrazar. Después vamos juntándonos con otras mamás. Yo te invito y te voy a dejar el contacto para que te puedas contactar con nosotras como familias. Mira, nos juntábamos siempre en otro mundo, en otra época, en otra vida, cuando había presencialidad física, pero este espacio nos trajo poder encontrarnos con gente de otros lugares y la verdad es que ayuda un montón saber no solamente el recorrido de otras personas, porque es particular el que vas a hacer vos como mamá, pero sí saber que una vez que podemos abrazar, ni siquiera digo aceptar, abrazar incondicionalmente, vamos a vivir un mundo mucho más pleno. Vas a ver que la felicidad vuelve. Cuando veas la felicidad
en el rostro y en el cuerpo de tu hija, de ser amable incondicionalmente, listo. Claro que el mundo que hay afuera hay que enfrentarlo y hay que seguir trabajando, y es un activismo y una lucha constante. En las escuelas, en los espacios donde va mi hija, en la conciencia social, pero si hay una familia que sostiene, que acompaña, que abraza, y está asegurado mucho de la vida plena de esa persona. Ahí comparto mi contacto con vos, Yair. Bien, Paula también, gracias, Verónica. Paula quiere también aportar. Y después Sabrina. Bueno, hola, buen día a todas, todos, todes. Tengo una conexión inestable, me dice todo el tiempo en mi compu. Aviso por si se me entrecorta. Celebro esta reunión y gracias Pía y a quienes organizaron lo mismo, que bueno, me sumo a eso. Me sentí, Pía, como interpelada. No sé si quiero hacer una pregunta, quiero hacer un comentario y me quedo pensando, como docente, en la escena que relataste acerca de cuando sucede algo que te reclaman o te piden a vos que sos la que entendés, y que entonces vení, danos una mano, que está pasando esto. Me sentí un poco interpelada porque creo que como profesora de terciario nos pasa un montón. Nosotros trabajo en 3 profesorados, creo que todavía no está matizada la cuestión de nuestros estudiantes, todavía se muchos, no digo todos, pero bastante, entre quienes me incluyo, cuando recibimos a los grupos cuatrimestres. Paula, se te corta mucho. Sí, ¿por qué no apagás mientras hablas? Claro. Dale, la cámara. Ay, gracias. ¿Por qué qué? A ver, bueno. Digo esto que como que me parece como que tengo una mirada comprensiva con un grupo de docentes que cuando aparece un caso que no sabemos qué hacer y busquemos a quien entiende más de esto, y como acuerdo totalmente, Pía, en que esto no debería ser, digo, se trata del respeto y de la libertad de cada persona, y todavía me parece que nos cuesta, como que hay un recorrido ahí, porque me imaginé en esa escena, me sentí interpelada desde ahí, como que buscaría ayuda yo, como docente. Y los casos que conozco de inicial en el distrito 7, hubo un caso de una niña en sala de 5, y pasa lo mismo, como que hay quienes de esto no hablan porque no entienden nada, y entonces vamos a hablar con quien entiende. Hay algo de esto. Me sentí interpelada desde ese lado, solo eso, digo. Me parece que nos queda como un recorrido, necesitamos organizarnos más y mejor, y aprender más, y para que esto no sea como tema exclusivo de los expertos, ¿no? De quienes conocen de esto. Solo eso quería comentar. Sí. Sabri. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sabrina, yo soy estudiante del ENS 4 y primeramente agradecer este espacio. Pía, tus palabras, tu forma de comunicar, a la profe Lau que nos pasó los datos y nos invitó a poder participar. Creo, y es más que nada una pequeña reflexión que hago yo, pero me baso un poco en lo que dijo Julieta. Me parece increíble aún, y estando en formación docente, ¿no? Pensando en ese futuro de que quiere estar en el aula, que tengas que estar justificando ciertas elecciones de tu vida personal que no te afectan en tu desarrollo profesional y que no te hacen ni más ni menos competente, ¿no? Es como, no ves cartas de presentación de hola, soy docente heterosexual, pero como si lo demás vos lo tuvieras que estar aclarando, validando y justificando constantemente, y todos sabemos que quizás social o culturalmente hay una mirada puesta en eso que hablaba Pía, ¿no? De eso de considerar desvíos, como si eso fuese generador o de otros desvíos o de situaciones complejas
que también podrían ocurrir frente a docentes o personas heterosexuales. Digo, ¿no? Quitar ese mito es algo social y cultural que va a llevar un gran camino, pero yo recontravaloro estos espacios en nuestra formación, aunque sea en modo conversatorio, porque soy mamá de un nene de 8 años y quisiera poder procesar esta conjunción, ¿no? De abrir la cabeza, de comprender, de estar atenta, de saber abrazar, de no señalar o juzgar y poder pensarlo desde mí como mamá hoy, lo puedo pensar también como docente primaria, en mi caso, a futuro. Entonces, lo importante que es eso, y comprender que para muchos niños, niñas, la escuela es un espacio en donde quizás puedan abrirse de una manera que quizás no puedan encontrar en su entorno. Entonces, estar nosotras y nosotros como profesores o como docentes preparados para esta instancia me parece muy valioso y realmente agradezco y valoro este espacio porque me parece que nos suma no solo a nuestra formación profesional, sino también nos da herramientas a nivel personal y desde ahí poder construir algo profesional. Así que quería hacer ese pequeño aporte, pero no podía evitar pensar en eso mientras hablaban las chicas porque me parecía realmente que nos tenemos que interpelar respecto de esto, ¿no? Plantearnos de dónde nos paramos como individuos socialmente y de ahí en más el derrame profesional o personal o materno o no materno, no solamente por ahí, pero saber que hay que abrazar, saber escuchar, saber comprender y parecen cosas obvias, pero está a las claras por todo lo que ha contado Pía que esas cosas no ocurren. Así que agradezco estos espacios de construcción. Ese es mi aporte. Bueno, muchas gracias. Ahí Julieta, Verónica, Paula, Sabri, el deseo, decía Julieta, me quedo con el abrazo que mencionaba Verónica, el acompañamiento que dice allí también Sabri, Paula. Lo del desvío hay que tener siempre mucho cuidado con esa palabra, ¿no? Es una palabra que a mí no me hace feliz, no me gusta porque la he escuchado muchas veces y bueno, son justamente cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo, vamos a ir... Creo que hay, bueno, un gran desafío a hacernos responsables de la tarea de ser educadores con perspectiva de género y diversidad sexual. Y hacernos responsables es que todos de la comunidad educativa tenemos allí más o menos responsabilidades, pero no tirarlo, ¿no? Como, bueno, que lo vea la profe que tiene un pañuelito verde en su mochila o en su cartera, o la profe que, ay, no, es más sensible, me decían a mí, ella es más sensible que hable con las alumnas, y las alumnas tenían lastimados sus brazos porque se juntaban y se cortaban los brazos. Entonces, hay situaciones muy complejas y de violencia también allí, donde es importante la escucha, ¿no? Escuchar a nuestros alumnos LGBT, nuestras alumnas trans, escuchar a la familia, acompañar. Es muy bonito lo que contó Verónica y quiero abrazarla también. Ojalá se multipliquen y hayan 1000 madres como Verónica, 1000 madres y padres que nos abracen, ¿no? en esos procesos que iniciamos las personas trans, en la niñez, en la adolescencia, y a mí me pone muy contenta porque estoy segura que estamos dando paso como sociedad, aunque sea muy lento y aunque todavía, no sé, por ejemplo, hace muy poquito, la semana pasada, un compañero había sido perseguido en la calle por una persona que no le gustaba su vestimenta, inmediatamente comenzó a insultar y a perseguir para golpear. O no se bancan a ver a dos pibas dándose un beso de la mano, o no se bancan, viste, ver a una cuerpa traba con los hombros así altos, no se bancan. Entonces se sufren situaciones terribles de riesgo de violencia allí, y poder tejer alianza y encontrar docentes aliados, ¿no? Que nosotras, las personas trans, encontremos docentes aliados a quien podamos ir a contar, che, me pasa esto, sucedió esto otro, y encontrar adultos responsables allí en este acompañamiento desde la no despatologización y desde la no desjudicialización, no caer en eso, ¿no? No caer, bueno, no, los padres no se ponen de acuerdo,
que vaya a la justicia. Y después la justicia, les niños o adolescentes quedan atrapados en una red muy compleja también allí, ¿no? En espacios de cuidados donde no hay tanto cuidado, donde no hay perspectiva. Bueno, nada, eso. Quería como aportar a lo que habían dicho las compas, Laura. Sí, yo también me quedo esto con la palabra interpelar, que a mí también me interpela mucho, mucho, como formadora de docentes, ¿no? Y que como formadoras y formadores que tenemos como el deber de legar un mundo mejor, más igualitario, ¿no? Donde se vivan y donde quepan muchos mundos, ¿no? Donde, bueno, en ese sentido me interpela mucho. Y también esto de que dice Sabi, estos espacios de construcción nos propicia mucho, nos enriquece un montón como experiencia. Y siempre mi pregunta es, ¿por dónde comenzar, no? Pía, ¿por dónde comenzar más allá de la ESI, ¿no? Más allá pero vemos que hay mucho odio, ¿no? Odio encarnado en forma terrible. Como docentes, ¿cómo podemos empezar a formar desde una perspectiva transfeminista? ¿Cómo tratar esos sujetos, a esas sujetas desde estas perspectivas, ¿no? ¿Cómo ir pensándolo? ¿Cómo comenzar? ¿No? Desde ahí, es como una pregunta. Creo, Laura, que es no dar por supuesto la heterosexualidad, no dar por supuesto nada, digamos, no entender que la persona que está enfrente es lo que yo pienso. No dar por supuesto, ¿no? Inmediatamente muchas veces caemos ahí. Y después creo que por dónde comenzar ya iniciaron ustedes. Me parece que estas son algunas de las formas, ¿no? Encuentro, conversatorio, jornadas, pensar en cómo armamos las currículas, cómo preparamos los planes áulicos de nuestras comunidades educativas, y allí qué perspectiva hacemos, qué jornadas de sensibilización podemos hacer, cómo yo siendo profe de matemáticas puedo hablar de estos temas y lo mío es los números, me decía, ¿no? Una vez el profesor. Y lo mío es los números, bueno, sos una persona que ve números, pero sos una persona, sos humana, sentís, sabés que hay personas humanas allí que te están demandando esto, entonces involucrar a otros compañeros del cuerpo docente también es importante, involucrar a alumnos que deseen ser parte de los mensajes. Por ahí los adultos tenemos una forma de comunicar y los jóvenes o niñas tienen otra forma también de comunicarse entre ellos, y poder dar valor a que son sujetos y sujetas de derechos también, ¿no? Che, te convocamos a los delegados, pensemos en cómo se pueden hacer las jornadas, y no esperar a octubre a que se hagan las jornadas las jornadas esas que se hacen de ESI, y bueno, y ahí ya está, y con eso estamos, y nuestra escuela ya es progresista, ya tiene la bandera LGBT, ya está ahí con perspectiva, y en realidad no, ¿no? Esto es, bueno, pensar en esos programas, en esos diseños, Laura, donde pongamos ahí sobre la mesa estos posibles escenarios, ¿no? ¿Qué jornadas podemos hacer en el año para hablar estos temas? ¿Cómo hablamos con los docentes de educación física? Porque las personas trans no la pasamos bien en esa materia, la distinción y la división binaria a partir de lo que pueden hacer los cuerpos también nos llevan, a que se marquen estereotipos. ¿Cómo derribamos estos estereotipos de género binario allí? Bueno, nada, creo que ya han iniciado, Laura, y que celebro esto, y que a partir del diálogo, de las construcciones colectivas, se pueden ir pensando en esas planificaciones, en esas currículas, en esos planes. Bien, gracias. Mira, hay 3 compañeros que quieren comentar y consultar, y ahí vamos cerrando y agradeciendo este tiempo que nos dedica Pía. Demi quiere comentar y consultar.
Sí, ¿qué tal? Buen día, gente. Gracias a todos por el espacio. Pía, muchas gracias por tus palabras, por tus intervenciones. No te conocía, hay muchas cosas que no conozco y está bueno poder estar en estos espacios para informarme. Yo soy de Buenos Aires, de Loma de Zamora. Soy estudiante del profesorado de Educación Musical del Conservatorio Julián Aguirre. Y en el aspecto académico, institucional, bien cerrado, que es un conservatorio, quería compartirles que también es una lucha constante, porque bueno, como en muchas otras instituciones, la ESI no se aplica a nivel institucional. Tenemos que dar talleres o a lo sumo en algún momento, algún EDI, el espacio de definición institucional que no, que es opcional, no es, digamos, transversal, obligatorio. Es obligatorio quizás hacer los EDI, pero no puntualmente hay EDI de ESI, ¿no? Todavía. Entonces, es importantísimo esto, entender a la ESI y todo lo que tiene que ver con la educación de diversidad es transversal. Porque así como decías vos, Pía, con respecto a las identidades, ¿no? Porque incluso para el personal no docente, el personal administrativo, cuando va a ingresar una compañera en 9, va a ir con el documento nuevo de que es una persona trans, y cómo la va a anotar, cómo se anota, cómo se registra de manera respetuosa, como dice la ley de identidad de género en el artículo de trato digno, ¿no? Entonces, nosotros en el conservatorio estamos también tratando de instalar eso, ¿no? De desasnarnos, de empezar a abrir un poquito más la cabeza y que sea transversal. Se sigue educando también de manera totalmente sexista y binaria en la educación musical, en el jardín. Ay, si tenés voces, no se habla por voces agudas o voces graves, se habla por voces masculinas y femeninas. Esta es una nena, esto es un varón, y no se sabe, es una niña que está construyendo su identidad todavía. Entonces, todavía en las prácticas docentes de educación musical a nivel inicial tenemos que seguir trabajando ese tipo de conceptos, ¿no? Como para decir algo. Después, nada, me interpeló, no soy padre, pero me sensibilizó mucho lo que habló la compañera Verónica, porque incluso a nosotros que somos cisgénero, la mayoría, ¿no?, de la población, tenemos dificultad para acceder a nuestros padres, las relaciones con nuestros padres es de toda la vida, siempre, ¿no?, de tira y afloje. Así que imagínense también las dificultades que uno tiene cuando tiene que de golpe se siente de otra manera, tiene que cambiar el género y tiene que encima comunicárselo a la familia, que es la familia lo primero, ¿no? Y eso me pegó mucho. Después, una cosa que quería consultar era más que nada porque surgió en un grupo de masculinidades, en un frente de artísticas que estamos compartiendo con el Centro de Estudiantes. Hay un spot de Educar, que lo sacó el ministro Trota hace poco, que un poco tuvo un poco de repercusión, qué sé yo, estaría bueno que lo chusmen y que después hagan sus críticas, porque habla acerca del grooming, es una campaña que tiene que ver acerca del grooming, y como que en un momento puso de ejemplo a un hombre travestido como para hacer que las personas atrás del grooming en realidad son otras y hay que tener mucho cuidado porque se hacen pasar por otras. Y medio que rozaba un poco el tema de una persona que se traviste atrás del grooming y fue como medio raro. Y se generó un debate dentro del grupo de masculinidades y me surge esta pregunta. Porque uno decía, no, esa persona no es trans. Cualquier hombre que se vista de mujer no necesariamente es trans, porque tiene que ver con identidades. Sí, bien. El tema es que ya se cambiaba el nombre el muchacho en el spot publicitario. Entonces la pregunta es, ¿cómo identificamos nosotros como docentes a una persona trans si no la conocemos? Yo creo que más que nada por el nombre. Si sabemos que cambió el nombre o si vemos que el documento tiene las iniciales o demás, yo nunca vi un documento de una persona trans, no tengo ni idea cómo es, si se ponen las iniciales anteriores o no. Pero yo creo que primero y principal es a través de la historia de esa persona si la conocemos, o a través del nombre, si conocemos que anteriormente tenía un nombre y ahora cambió. Pero después no sé cómo identificar a una persona trans, porque por la imagen también es como muy ambiguo, no se puede andar por la imagen de los cuerpos definiendo eso, ¿no? Tenía esa consulta. Gracias.
Muchas gracias, Demian. Creo que, bueno, vos ahí haces un análisis justamente de las herramientas que hay, que salen, y qué es lo que tenemos que hacer, no solo como críticas cuando vemos materiales que no tienen la perspectiva de diversidad sexual o la perspectiva de género, y hablar con gente allí de comunicación para hacer curaduría, ¿no? Que es como, ¿cómo va a salir una cosa para afuera sin antes tener esta lupa de qué es lo que se está comunicando, qué es lo que se busca con esos audiovisuales? Me parece ahí que, bueno, sirve como ejemplo justamente para pensar no solo en esa gran batería de materiales que ya hay existentes, sino que de eso no está incluyendo a lo LGBT, no está incluyendo estas trayectorias de vida travestis y trans que están marcadas justamente por esta cadena estructural de violencia, y que se pueda tener en cuenta es la participación justamente de los actores, ¿no? De los docentes en cada uno de sus áreas, de sus institutos. Bueno, ahí la música es, digo, la música, el deporte, bueno, hay un montón de espacios en donde no han ingresado todavía las personas travestis y trans. No han ingresado ni como estudiantes ni en los cuerpos docentes tampoco. Y eso se debe justamente a dónde han quedado sujetas nuestras cuerpas. Y nuestras cuerpas han quedado sujetas siempre históricamente a los márgenes de la ciudadanía, los márgenes de donde nos dejó la sociedad también, ¿no? Recién en el 2012, con esa ley de identidad, y hace muy poquito con el decreto 721, se está hablando de políticas afirmativas o de acciones afirmativas para esta población. Pero es una población que tiene una esperanza de vida de 35, 38, 40 años en Argentina. Se muere, nos morimos a temprana edad. Y eso es lo que hay que revertir. ¿Y cómo se revierte eso? Bueno, con esto, con acciones afirmativas, con políticas públicas, con diseños de currículas con perspectiva de género y diversidad sexual, con campañas de sensibilización desde esa perspectiva. Tampoco podemos tener reuniones virtuales seguras, ¿no? Porque sufrimos también estos tipos de ataque, y hay personas que les molesta porque justamente chocan esas estructuras históricas, culturales de machismos. Así que bueno, yo lo que creo, Demian, ahí recuperando lo que vos decís, es valiosísimo poder hablar, poder pensarse entre otros docentes, llevemos esta propuesta a la institución, o llevemos esta propuesta de lo que está mal. Nosotras, las personas travestis y trans, no andamos por el mundo diciendo, che, soy traba, ¿no? O che, no, me voy, me presento, hola, soy Pía, soy Erika, soy José. Es como cada una de las personas se va nombrando, identificando. Ahora, cuando establecemos el diálogo, se puede generar el respeto hacia la identidad autopercibida, que es muchas veces lo que no sucede. Tenemos a una persona administrativa que te dice, no, acá me dice MF, ¿es M o F? Y entonces, bueno, dentro de ese MF existe toda esta diversidad, existe esto que no debe invisibilizarse en esos registros o en esos instrumentos que tiene allí, bueno, la misma burocracia, ¿no? El mismo sistema tiene instrumentos que están basados en esa binariedad, en esos roles, en esos estereotipos. Pero a la vez hay un primer diálogo, y en ese primer diálogo que nos encontramos, ¿cómo no de dar posibilidad a que me preguntes, che, ¿cuál es tu identidad? Y yo poder decir, mira, me siento orgullosamente de ser travesti, trans, bueno, yo soy trans afroindígena, y eso a mucha gente también les molesta pensar en las intersecciones, ¿no? Y pensar en las intersecciones es dar visibilidad también a nuestros pueblos originarios, a nuestras comunidades afrodescendientes en Argentina, y es importante para mí el diálogo, y generalmente es el diálogo el que nos va a permitir escuchar a la otra persona y decir cómo quiero ser nombrada en mi nombre propio, cómo quiero que aparezca en ese registro,
Hay una ardua tarea en educación. Yo creo que viene a partir de ahí, de estos diálogos que ya se iniciaron, poder pensar en esa transformación que necesitamos, ¿no? La sociedad, para erradicar la violencia y la discriminación, necesita de la educación. La educación es la pata fundamental de nuestra sociedad, pero aún en la educación siguen velados de prejuicios, de telas patriarcales, de telas de machismo, y bueno, es de a poquito ir desmantelando eso, ir desconstruyendo y construyendo estas perspectivas, ¿no?, con respecto a las otredades. Queda poquito tiempo y para ir despidiendo a Pía, no sé si quedaron pendiente algo de Verónica, de Lía, de Micaela, Pochelu, alguna cuestión cortita para terminar. Yo quisiera aportar algunas breves escenas muy chiquititas, ¿puede ser? Pía, gracias, te abrazo desde acá. No, yo soy maestra de sección y también profesora de terciario, acompaño el tramo de las prácticas de las estudiantes de PEI, y hay algunas acciones mínimas, pequeños gestos que pude ir incorporando a partir de estas reflexiones colectivas y en grupo, y los signos de interrogación que nos debemos hacer llover y debemos dejar que nos atraviesen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los jardines, para las filas, la famosa fila, acá una fila de nenes, acá una fila de nenas. Bueno, no, acá una fila que le gusta el puré y acá el que prefiere las papas fritas. O sea, pongámonos binarios con cosas más lúdicas, que nos apunten a cuestiones más de, no sé, quién tiene cordones hoy en las zapatillas y quién tiene abrojo. Hay mil maneras de separar los grupos. O sea, como que erradiquemos esa cuestión binaria de hacer el rosa celeste obligatorio, ¿no es cierto? Mismo en un lactario, mis compañeras insistían en ordenar los pañales en los pañales que eran de nena y de nene, y yo les decía, organicémoslos en los que vienen más temprano y los que vienen más tarde, ¿no es cierto? Como sentidos más prácticos, porque parece que fuese lo más sencillo ordenar nene-nena, pero en realidad es perpetuador de un código binario que es súper limitante. Después en el terciario, otras como pequeñas acciones o movimientos, también recopilando un poco lo que decía Demian, el uso del pronombre. Yo cuando mandé el formulario Google a principio del cuatrimestre, entre otras cuestiones, preguntándole desde qué dispositivos se conectaban y qué tipo de conexión tenían, como para poder adecuar las propuestas, también les pregunté qué pronombres usan, como naturalizar también esas cuestiones para ser respetuosa desde el principio, porque total es un gesto que no cuesta nada y ya después también deja planteada una interrogación de, uy, mira, la profe mandó esta pregunta, como, y poder disparar otras preguntas y sentidos. Y también les propuse, hicimos un recorrido las primeras semanas sobre diarios de artistas, no sé, estaba Frida Kahlo y Pizarnik, y también incorporé el de Caro Unrein, Diario de una pendeja trans, que me parece que también es importante, tal como decías Pía, de incorporar a lecturas, traerla a Marlene, traer a Susy Shock con crianzas, que eso es re para el nivel inicial, y entre colegas también hacernos preguntas. Yo he escuchado a una compañera que es muy crítica y como que tiene una perspectiva muy avesada respecto a un montón de cuestiones, pero por supuesto se nos cuela la heteronorma, y le decía a una otra maestra de sección en un conversatorio, le decía, es que imagínate que vos le vas a poder decir a tus hijos que estuviste educando en pandemia. Entonces yo, como también un poco instalando el sentido del humor, era como, bueno, también podemos hacerlo a través de un libro, como, o plantar un árbol, ¿no? Como en esta cuestión de que es tener un hijo, como de los 3 pilares que se le propone a la masculina, y a nosotras solo nos dejan, no, sin el árbol y sin el libro, solo ser madres. Así que un poco como ir en esas pequeñas prácticas, movimientos, gestos, enhebrando las posibilidades de abrirnos a lo diverso, porque creo que la heteronorma lo que hace es generar mucho temor hacia lo diverso, hacia lo plural, y me parece que es un ejercicio también muy introspectivo y que lo tenemos que hacer colectivamente, y ahí hay algo que aparece en Las Malas y que vos también traes, Pía, de que es un colectivo que teje a través de la ternura y el cuidado desde siempre, porque así han podido resistir y subsistir, y creo que son un ejemplo de ternura. Eso es como que cuando leo Las Malas pienso, qué lindo el modo que tienen de cuidarse, de acompañarse y de estar disponibles, y creo que ahí hay algo de la escucha y de aprender de los modos que han vivido, que es muy potente, porque habla justamente del cuidado y la ternura, que muchas veces pareciese disociado, pero de la mano de Susi o de la mano de Camila estamos viendo, ¿no es cierto?, tanto desde la ficción como desde la recopilación de experiencias personales, que la ternura es algo que ustedes han tenido como bandera siempre, y eso me parece conmovedor y me inspira porque creo que es por ahí. Así que muchas gracias, Pía. Bueno,
Sí, Mica. Nada, primero también muchas gracias por este espacio de escucha y también lamentar estos que se dio en la charla, estos imprevistos que lamentablemente a mí como estudiante del profesorado y futura formadora también me hiere, pero bueno, también como decís, es algo esto de que les duele también a ellos de estar nosotros acá discutiendo sobre las infancias trans. En eso me quería especificar ahora con esta intervención, porque también quería recomendar, hace poco había leído un fragmento, un capítulo de Ni Una Menos que escribe Alan Prieto desde su experiencia, ¿no? Y comenta esto mismo también que vos lo decís, de poder respetar a las infancias, a las niñas en su transcurso de la vida, ¿no? Que puedan hacerles respetar como sujetos de derecho el vivir, ¿no? Porque esto de los prejuicios y el mandato muchas veces es propio de la familia, como que tenemos la necesidad de los adultos de decirles qué hacer, como bien le dijiste, y la verdad es que no es así, como dijeron también Verónica, como tenemos que nosotras poder como educadoras tener, entiendo yo, como base fundamental el respeto hacia el otro, hacia la empatía también, que no me gusta tanto la palabra, pero está muy de moda, ¿no? Como... Y bueno, y de eso habla en ese capítulo que me gusta también, que si pueden, léanlo, porque me parece que también desde la experiencia también esto motiva mucho, y creo que se ve en mi voz. Estoy bastante... pero desde ya también agradecer de vuelta, porque creo que de a poquito también estas charlas, y esperemos que se vuelva a la presencialidad para poder evitar también estos percances en medio de la charla, pero celebro de vuelta otra vez la charla, y nada más. Gracias. Bueno, gracias a todos, especialmente a Pía. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Ahí está, muchas gracias. Y bueno, también nos quedamos con eso que dijo Mica, ¿no? Que el amor vence, ¿no? Esto, que el amor vence. Y bueno, como se infiltraron acá, se fueron, digamos, esto, va a prevalecer el amor y justamente la igualdad para todos, eso va a acontecer. Y por eso somos docentes, ¿no? Porque tenemos la fuerte convicción de que eso va a suceder y que vamos a trabajar para eso. Así que para que todos y todas, todos tengan sus lugares, ¿no? Bueno, Pía, te mandamos un abrazo fuerte, ¿sí? Y muchas gracias por estar, y por estar muchísimas gracias, compañera, y no pasa nada, no nos demos por vencida. Otra sociedad necesitamos y es con ustedes, es con todas, todos y todes. Es así. Ya no hay lugar, no hay lugar para que nosotras sigamos muriendo como mosca y que no les importe un carajo a nadie. Entonces ahí venimos tejiendo y haciendo cosas hermosísimas, así que les abrazo a todos y muchas gracias por la invitación nuevamente, Laura. Hasta luego. Hasta luego.